Segen Gottes. Wie verbleicht der Name Jesus, er steht fest zu jeder Zeit. Niemand diesen kann zerstören, er besteht in
Buenos días, hermanas y hermanos. Les damos la bienvenida cordial en el nombre valioso de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora matinal, todos los que nos hemos reunido, les damos la bienvenida de corazón, y también a los que se conectaron también. Les damos la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para esa transmisión, y que el Señor, por todas partes donde su palabra alcance o llegue, que haga aquello para lo cual la envía en cada uno, donde quiera que esté, y cada uno que acepte, que reciba su palabra, que llegue a la convicción de que esté ahí cuando el Señor venga y vuelva, para que de hecho podamos ser elevados junto con Él hacia su gloria. Hemos de entregar saludos diversos. Recibimos algunas informaciones también de por todo el mundo, los hermanos y las hermanas que se nos han conectado, que se sienten unidos a nosotros. A toda la congregación la dejan saludar, le envían saludos. Y también desde aquí, enviamos los saludos más cordiales a donde sea que nos escuchen. En especial, nos saludan Erich Helene Schlag. No están tan lejos de aquí, el hermano no puede, pero creen la palabra y la sujetan. Y eso es lo más importante, que de nada, de ninguna cosa nos dejemos alejar, sino que tengamos la verdad, oyéndola y habiéndola recibido. En especial, brevemente quiero referirme a los coros que hemos cantado. La última canción se llama, en la tercera estrofa, solo aquel puede entonar la alabanza celestial que ha encontrado misericordia con Dios, que por fe en Jesús como su Redentor ha sido o está librado de pecado y de muerte. Alabanza maravillosa allá en el trono celestial, cuando cielo y la tierra alaban al Hijo. Eso es lo que también vale por nosotros. Cada uno que ha recibido el Señor se le ha unido, juntado al que le ha concedido misericordia. Ese también puede, esta palabra, tal como la escuchamos hoy día, en esta claridad y en esa verdad, la puede aceptar y recibir y creer. Y otra canción, esta otra, maravilloso suena el nombre de Jesús por encima, más allá de mares y tierras, en el nombre grande de Jesús. Tengo confianza y reposo y lo encontré. Eso lo necesitamos en este mundo. Hay mucha inquietud. Eso lo sabemos. No necesitamos entrar en eso. A través de ese nombre, eso me es importante de repetirlo. A través de ese nombre se esfuma la maldad. Odio y envidia desaparecen. Eso no puede ser, no debe ser, habiendo sido renacidos, que odio y envidia y maldad, malignidad, eso no puede ser. A los presos les da libertad. Alabanza al Cordero precioso de Dios. Eso es lo que realmente podemos decir todos también. Sí, he recibido libertad. Yo puedo ser un hijo de Dios. El Señor, en esta hora matinal, que nos bendiga de la abundancia de su gracia y también lo que hemos de escuchar, que nos edifique, que nos fortalezca, y aumente nuestra fe. Juntos queremos entonar una canción, esa es la canción o el coro número 20. Número 20. No temas más, he aquí que estoy contigo. No temas más, mira que estoy contigo. Esa es mi alumbrera en el camino aquí.
A través de las nubes resplandece la luz de la promesa. He aquí, yo voy contigo y nunca te dejaré. No, nunca solo, nunca abandonado. No, nunca abandonado. Así me ha prometido el Señor. Nunca me deja a solas. Así me ha prometido el Señor. Puede que marchiten los lirios y el aroma, la esencia de las rosas se esfuma y el sol se oscurezca, pero a pesar de todo eso queda veraz esto: Jesús, mi alegría, mi regocijo, Él, la luz de mi sol, mi luz del sol. Él nunca me dejará ni me abandonará. Él no me abandonará. Aunque la senda sea oscura de vez en cuando y algunas cosas malas me acechan, a pesar de eso le oigo decir: Hijo mío, estoy contigo. Allá en las alturas veré Jesús y su faz, jubilando sonará allí. No, Él nunca me dejó abandonado. Nunca, no, nunca solos, a solas, pues ha dado la promesa: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y confiándole en Él, entonces también lograremos esta meta frente a nosotros. Sabemos que no por nuestras fuerzas o por el querer o por las obras nuestras, sino que por su misericordia y con su poder, mientras manteniéndonos en la palabra, mientras esta palabra valiosa y santa y verdadera la tengamos como directriz, entonces estamos en el camino recto y el Señor de hecho nos tomará hacia donde está Él. Estoy alegre y vosotros también de hecho estáis alegres, porque eso debe estar vivo en nosotros, que redimidos seamos, liberados, libres del pecado, de la falta de fe, del pecado, de la falta de fe. Todas las otras cosas son fallas, fallamos aquí y allá. Y el Señor mira
pasa de largo esto y nos perdona. Eso no son palabras vacías o solamente consuelo vacío, sino que o cosas que miramos así nomás en el futuro. No, si son cosas certeras que el Señor de hecho vendrá pronto. Cantemos otra canción, la canción 27. Es verdad que Jesús murió por mí y apiadó nuestro pecado. Y en el coro, abrid vuestros corazones, agradecedle al Señor y cantadlo de lo profundo de vuestro corazón. Es verdad que Jesús murió por mí, apiadando mi culpa. Es verdad que Él empalideció en la cruz, el Hijo de Dios. Oh, qué gloria y misericordia. En la cruz amaneció mi amanecer, o comenzó mi amanecer, y los ojos del ciego se me abrieron, pues dejé entrar al Salvador en mi corazón. Hosiana, ahora la paz es mía. ¿Llevó acaso el Cordero de Dios mi pecado y era para mí su grito de dolor? Entonces, ya solo en la cruz del Calvario veo lo que es el amor de Dios. An dem Kreuz brach der Morgen mir an und das blinde Auge ward aufgetan. Wenn ins Herz ließ sich den Heiland ein, Hosianna, nun ist der Friede mein. Oh Señor, no puedo con lágrimas pagarte toda la culpa. Recíbeme a mí, pues Jesús es todo lo que tengo. En la cruz comenzó mi amanecer y los ojos del ciego se le abrieron, pues al corazón dejé entrar al Salvador. Hosiana, la paz es mía ahora. An dem Kreuz brach der Morgen mir an und des blinden Auge ward aufgetan. Wenn ins Herz ließ sich den Heiland ein, Hosianna, nun ist der Friede mein. En la cruz, do primero vi la luz. Amén. Así sea, y no solo que lo hayamos cantado, sino que de hecho sea verdad en nosotros, que es lo que sucedió en la cruz. Para nosotros, cada uno personalmente lo recibamos, cada uno personal, y no pensando, para mí no es, sí, es ahí, está ahí, aún hoy, esta sangre habla, intercede por nosotros, porque estamos bajo la protección de su sangre, tal como Israel. Gracias. Tal como Israel cuando salió de Egipto y pusieron la sangre en los dinteles y los postes, y el ángel matador debió pasar. Así estamos bajo la protección de su sangre derramada en la cruz del Golgotá. Y el enemigo, el ángel matador, no tiene derecho a nosotros, debe pasar de largo nosotros. Y esto debe y puede ser anclado firmemente en nosotros, que el enemigo sí, claro que nos amedrenta, así es en ese mundo, pero nosotros tenemos una confianza, siempre podemos decir,
Sí, grita tú. Yo sé dónde está mi reposo, sé dónde estoy protegido y eso está bajo la sangre de su sangre. Él nos conduce y nos guía a través de sus palabras, a través de su Espíritu Santo. Quiero leernos el Salmo 27, algunos versículos. Aquí dice, como título, alegría y confianza en el Señor y petición por su protección. También nosotros dependemos de su protección y podemos tener confianza regocijándonos en el Señor. Aquí dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Mi corazón está sin temor, dice. Aunque el aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. También nosotros, a nosotros se nos dice entregarle la gracia, la honra, buscarle, para que, de hecho, no podemos ponernos sobre nuestros enemigos. Antes sentimos así que los enemigos acepten al Señor, que reconozcan que también hay salvación para ellos. No, quiero sacrificar júbilo. ¿Y cómo es este júbilo? El sacrificio de alabanza de nuestros labios, que de hecho le entregamos la alabanza y la gracia. Oye, Señor mío, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Por eso busco, oh Señor, tu rostro. Y también nosotros hoy es un llamado para nosotros hoy, buscad mi rostro. Entonces podemos decir, por eso, Señor, busco tu rostro. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Enséñame, oh Señor, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Y también eso es un llamado para nosotros, confiarle al Señor, esperarle al Señor. Y él, sí, David lo ha dicho, el Señor me acecha y me ataca. También a nosotros se nos ataca de un o del otro lado, pero nuestra confianza y nuestra fe
se dirige a nuestro Señor. Alabanza sea el Señor. Estoy cierto de mirar la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda en el Señor. Esfuérzate, consuélate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Amén. Pongámonos de pie y juntos oremos. Padre Celestial, gracias a ti sea por tu misericordia y fidelidad, ya por aquello lo que en las canciones hemos podido expresar, que nos ha confortado nuestros corazones, nos ha edificado, y también lo que hemos leído en ese salmo. Que David, habiéndote confiado en ti, así también nosotros podemos confiar en ti, porque tú eres nuestra protección, nuestro escudo. Y te pido, consuélate a cada uno presente aquí y por todas partes donde se conectaron, donde es necesario el consuelo, que tú consueles a través de tu palabra, y donde es necesario la salvación y el sanamiento, y donde también liberación, que se libere a la honra de tu nombre. Te agradezco de todo corazón, porque con todo podamos acudir a ti. Está no cierto que tú nos escuchas. Alabado sea tu nombre santo en la eternidad. Amén. Amén. Tomen asiento. Cuán agradecidos estamos a Dios cada vez que escuchamos la palabra, estemos bajo el son de la palabra y lo que Él tiene que decirnos. Y podemos recibir nuevas bendiciones. El hermano Rus me pidió que dijera lo que hay en mi corazón. Es algo difícil. En mi corazón hay un grito que queremos oír desde el cielo. Un grito para que Dios haga su justicia. Un grito que Él comience a obrar y nosotros podamos estar a su disposición. Cuando se leyó la palabra, todos hemos comprendido lo difícil que era el texto que se estaba pronunciando aquí. Y precisamente los judíos, que ya tenían grandes dificultades con todo, a aquellos se les dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y tan naturales y terrenales como eran, se imaginaron la cosa de forma muy vívida. Sí, claro, ahí se reparte un poco su carne y cada uno toma un poco. Quizá también se reparte un poco de la sangre. Pero aquí está el punto, la cosa, la cuestión. Concretamente en el versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que yo os he dicho son espíritu y son vida. En esas palabras había que entenderse el sentido divino. No servían los pensamientos terrenales, sino que había que seguir las palabras divinas con el pensamiento divino para saber lo que el Señor realmente quería decir. Él ha entregado su cuerpo y ha derramado su sangre para redimir a una comunidad que ha recibido parte de Él. Y así como Él vino a la humanidad, vino a ser hombre, nos dio la posibilidad de ser devueltos al estado divino, como ya hemos visto. Él dijo: yo soy el pan vivo que ha descendido o bajado del cielo. Si alguien come de ese pan, vivirá eternamente. La parte en él, participación en él, no solo de forma intelectual o doctrinal, sino a través de una vivencia, de una experiencia
con Dios. Y lo hemos dicho una y otra vez, Dios se puede experimentar, Dios se puede vivir también en esos días. Hemos obtenido acceso a la palabra de Dios, en el cual el Espíritu nos ha revelado la palabra y la ha hecho viva. Por supuesto, si hubiéramos sido incrédulos en aquel entonces, habríamos reaccionado como lo hicieron los judíos. Para ellos simplemente era molestoso, era una ofensa. Pero para los creyentes no era una ofensa. Ellos permanecieron con el Señor, y especialmente los 12, porque se les preguntó, ¿también vosotros queréis iros? Entonces llegó esa respuesta contundente. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y hemos llegado a creer y a saber que tú eres el Santo de Dios. Esa fue la respuesta de aquellos que no se escandalizaron. Dejemos abierta la cuestión de si lo entendieron, pero permanecieron con el Señor. ¿Lo entendieron o no? ¿O lo hubieran entendido o no? Permanecieron con el Señor. Nosotros también podemos dar testimonio de lo mismo. A lo largo de los años hemos oído y leído muchas cosas que no hemos entendido, pero hemos permanecido con el Señor. No nos hemos apartado, sino que hemos permanecido con el Señor y lo hemos seguido paso a paso, de claridad en claridad, de verdad en verdad, de conocimiento en conocimiento. Y así seguirá siendo hasta que pasemos de la fe a la vista, a la visión. En este contexto, ya que aquí también se trata de que Él dio su vida, pienso en lo que dice la carta a los Hebreos. Creo que está en el capítulo 13. Un momento. Primero, Hebreos 12. No, sí, 13, claro que sí, 13. Hebreos 13. Y eso, el versículo, a partir del, empecemos por el versículo 7. Acordaos de vuestros guías que os anunciaron la palabra de Dios. Considerad siempre la salida de su camino y tomad como ejemplo su fe. La fe de los hombres de Dios era una revelación viva. Ellos oyeron la palabra, la recibieron por inspiración, y así como en nosotros la fe viene de la predicación, en ellos la fe entró cuando recibieron la palabra. Y cuando en la carta de Judas está escrito que debemos luchar por la fe que ha sido entregada a los santos de una vez por todas, hay que entenderlo así. Judas, versículo 3. Amados, deseando escribirles de corazón sobre nuestra salvación común, me siento impulsado a escribiros esta carta para exhortaros a luchar por la fe que ha sido transmitida o entregada a los santos de una vez por todas. La fe ha sido confiada a aquellos que no dudan de lo que Dios ha dicho.
Una persona que duda no cree, y quien cree no duda. Aunque, como ya se ha dicho recién, no entendamos algunas cosas del todo o de inmediato, creemos que son ciertas. Las palabras que es cierto, creemos que son ciertas. Es cierto porque Dios lo ha dicho y porque está escrito en la palabra. Por lo tanto, debemos tomar como ejemplo la fe de aquellos que perseveraron y por supuesto recibieron su recompensa. Luego, en el versículo 8 dice, muy conocido, dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar por doctrinas extrañas, porque es bueno que el corazón sea fortalecido por la gracia, no por alimentos que nunca han servido para nada. Tenemos un altar de sacrificios del cual no tienen derecho a comer los que están sujetos al tabernáculo, la parte exterior, porque los cuerpos de los animales cuya sangre es llevada por el sumo sacerdote al santuario, para expiar el pecado, son quemados fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo con su propia sangre, padeció fuera de la puerta de la ciudad. Salgamos, pues, fuera del campamento, llevando su afrenta. Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su afrenta. Porque aquí no tenemos ciudad permanente, sino que buscamos la futura. Ofrezcamos, pues, a Dios por medio de él un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de nuestros labios, que confiesan su nombre. Cuando hemos sido bendecidos, salvados y perdonados por Dios, la gratitud brota en nuestros corazones y ofrecemos a Dios el sacrificio de alabanza, el sacrificio de acción de gracias de nuestros labios. Y dice, al que me glorifica, le mostraré el camino de la salvación. Hay ciertas directrices en la palabra de Dios y esta es una de ellas también. Dar gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Jesús, nuestro Señor, salió fuera de la puerta de la ciudad, padeció, llevó la cruz, derramando su sangre para purificar y santificar un pueblo que fuera útil para buenas obras. No somos nosotros por nosotros mismos, sino por su gracia. Por su gracia hemos llegado a hacerlo. Y también por eso queremos dar gracias a Dios de todo corazón. Tengo otra palabra, otra cita que viene, que cabe aquí, y eso es del capítulo 11, versículo 24 de la carta a los Hebreos. Y luego me gustaría saber si tienen alguna pregunta para que podamos responderla ahora mismo. Al fin y al cabo, esta noche hay clases de Biblia. Hebreos 11, versículo 24. Por la fe, cuando creció, Moisés rechazó ser llamado hijo de la hija del faraón.
prefirió sufrir aflicciones con el pueblo de Dios que tener los placeres temporales del pecado. Él consideró el oprobio de Cristo como una riqueza mayor que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Siempre depende de dónde pongamos nuestra atención. Si tenemos la meta ante nuestros ojos y sabemos qué recompensa nos espera en la gloria y lo que ello significa para la eternidad, entonces podemos dejar de lado las cosas que nos rodean y rechazar las mejores y más grandes ofertas si nos desvían del camino y nos impiden alcanzar la meta. No alcanzando así la meta. Moisés recibió una oferta muy importante. Aquí dice: por la fe, Moisés, cuando creció, rechazó ser llamado hijo de la hija del faraón. Habría tenido una posición muy distinguida, un gran hombre, mucha influencia, etc. Tal vez habría llegado a sentarse en el trono. Pero todo eso no significaba nada para él. Al contrario, lo despreció. Lo despreció. Y la razón también se da. Prefirió sufrir con el pueblo de Dios. Corazón querido y apreciado, si has decidido seguir al Señor, puede incluso suceder que te lleguen grandes ofertas aquí y allá. Pero si son capaces de apartarnos de nuestro objetivo o de nuestra meta, déjalas a derecha e izquierda y sigue el camino que conduce a la vida eterna. Prefirió sufrir con el pueblo de Dios. ¿Es esa también tu actitud y la mía? Sí, esa es nuestra actitud. Queremos asumir todo el desprecio que el pueblo de Dios tiene que soportar por la palabra y el nombre de Jesús. ¿Y por qué eso? Porque tenemos la meta ante nuestros ojos. Y pase lo que pase, sabemos en quién creemos. Sabemos lo que nos espera al final del camino. Ya hemos leído antes sobre la fe y también nos hemos referido brevemente a ello, o a la fe, a ella. Aquí en un capítulo, o concretamente en Hebreos 11, se habla unas 20 veces de la fe y de lo que es posible gracias a ella. ¿Y quiénes eran las personas que creían? Eran personas a las que Dios había llamado, con las que Dios tenía un plan. Creyeron en su tiempo y con ello dieron testimonio de que estaban del lado de Dios y dispuestos a soportar el oprobio. Pero escuchen, Cristo aún no había nacido en aquel entonces. Esto se dice apenas en Lucas 2. Hoy os ha nacido el Mesías o el Cristo, que es el Señor, en la ciudad de David. En la época de Moisés, Cristo aún no había nacido. Y aquí dice: consideró el oprobio de Cristo como un tesoro más grande que los tesoros de Egipto.
Oh, los profetas eran videntes, veían en espíritu lo que iba a suceder, sabían que vendría el Mesías, cuál es el Cristo, el Señor. Y ya entonces formaban parte de la palabra que finalmente se hizo carne y se manifestó aquí en la tierra. Todos los hombres de Dios, todos los profetas, expusieron en su tiempo una parte del designio divino de salvación. Y a ellos se les reveló que no se servían a sí mismos, sino a nosotros, que heredaríamos la salvación. Así está escrito. Ningún profeta se sirvió a sí mismo. Primero sirvieron a Dios y luego al pueblo de Dios, para exponer y dar a conocer todo el plan de salvación. Consideró el oprobio de Cristo como un tesoro más grande que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en la recompensa celestial. Puedo imaginarme lo que se describe en Mateo 17. Allí el Señor sube con 3 de sus discípulos al monte de la transfiguración y de repente aparecen Moisés y Elías y hablan entre ellos sobre el desenlace que tendría todo lo que estaba sucediendo en Jerusalén. ¿Cómo se habría sentido Moisés en ese momento? Quizás ya pensaba que había valido la pena haber rechazado la oferta terrenal y aferrarse a la oferta divina, porque tenía ante sus ojos la recompensa celestial. Y allí, en el monte de la transfiguración, también la tenía Elías y todos los demás profetas. Ellos dieron la espalda a ese mundo. Y como dice la Sagrada Escritura, el mundo no era digno de ellos. Llevaban la noble semilla de la palabra de Dios. Fueron apedreados, perseguidos, golpeados, martirizados, crucificados, etcétera, etcétera. Y nuestro Señor dice: ¿a qué profeta no habéis perseguido? ¿A qué mensajero de Dios no habéis apedreado? Ellos se fueron y Dios estaba con ellos. Podríamos preguntarnos, si Dios estaba con ellos, ¿por qué tuvieron que pasar a irse a cuevas y a cuevas de cabras y sufrir tantos padecimientos? Lo leemos aquí mismo. Otros sufrieron burlas y flagelaciones, además de cadenas y mazmorras. Hebreos 11, 36, 37. Fueron apedreados, torturados, aserrados, decapitados, sacrificados, vestidos con pieles de ovejas y de cabras, expuestos a todo tipo de privaciones, de tribulaciones y de maltratos. Los que no eran, para aquellos que no era digno el mundo, vagaban por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos ellos, aunque obtuvieron su testimonio por la fe, ellos no alcanzaron el cumplimiento de la promesa, porque Dios había previsto algo mejor para nosotros, que no llegaran a la perfección sin nosotros. Dios todo lo hace bien, pero mirad cuán difíciles fueron los caminos de aquellos a quienes Dios llamó, a quienes Dios utilizó. Algún cantautor lo expresa así: ¿debo yo caminar sobre rosas mientras otros tenían que caminar sobre espinas? Desde un punto de vista puramente humano, deseamos un camino directo y elegante, pero ese no existe. El camino de Dios es empinado y espinoso, es estrecho,
pero conduce al cielo. Y si todos esos hombres que han llevado la semilla divina de la palabra han tenido que soportar el escarnio, el rechazo y todo lo demás, ¿debemos esperar nosotros reconocimiento? Debemos pensar que algún día ese mundo nos dirá, sí, lo habéis hecho muy bien. Eso no es posible. Vosotros sois en el mundo, pero no sois del mundo. Si a mí me han odiado, también os odiarán a vosotros, porque el discípulo no es más que su maestro. Si se le sucede lo mismo que a su Señor, entonces puede estar satisfecho. Por favor, no esperemos encontrar reconocimiento en ese mundo. Y eso es lo que el hermano Branham, como profeta ungido por Dios, comprendió tan profunda y claramente. Lo dice con suficiente frecuencia. Cada vez que, tras un avivamiento espiritual, las cosas se calman, se organiza según el modelo de la primera organización. Y entonces se trata de obtener el reconocimiento del Estado, el reconocimiento de ese mundo. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Entonces perdemos de vista lo más importante. Entonces nos preocupamos por eso, igual que todos los demás, y ya estamos deslizándonos. Dios se encargará, de ello. El hermano Branham también dijo eso, que de ese último avivamiento no surgirá una nueva denominación, sino que la congregación, la iglesia novia, será llevada a su perfección. Y así como el novio no encontró reconocimiento, tampoco lo encontraremos nosotros si pertenecemos a la novia. Pero tal como está escrito, todos los que estaban destinados a la vida eterna creyeron, llegaron a ser creyentes. Así creemos nosotros también ahora, que todos los que están llamados, han sido llamados o destinados a la vida eterna, creerán. Pero no tendremos que adaptarnos a ellos, sino que ellos tendrán que enfrentarse a Dios y a su palabra. Y ahí llegamos al punto crucial. Dios no puede ir en todas direcciones. Dios quiere que todos vayan en su dirección. Quiere que respetemos su palabra, que la aceptemos y la acatemos, nos atenemos a ella y que le demos la razón y no le contradigamos ni interpretemos, sino que simplemente digamos, así lo has dicho y así es cierto. Volviendo aquí al capítulo 11 de Hebreos, versículo 26, un versículo maravilloso. Considero el oprobio de Cristo como un tesoro más grande que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Tu recompensa será muy grande. ¿Y por qué? Porque creyó a Dios, le creyó a Dios. Simplemente creyó en Dios. Abraham se rió, pero lo hizo de corazón. ¿Lo sabéis todos? Sí, Abraham cuando se pronunció la promesa, no sé si lo encontraré a primera vista, pero Sara también se rió una vez, se rió para sus adentros. Está en el capítulo 18, pero en el capítulo 17, versículo 17, dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Se rió con todas sus fuerzas, se rió con todo su corazón. Lo he leído en la Biblia, no en el periódico, lo he leído en la Biblia, en Génesis 17,
17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, porque pensaba consigo mismo, a un centenario le va a nacer un hijo, y Sara, que tiene 90 años, va a ser madre. Entonces Abraham dijo a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Y sabéis lo que ha dicho Dios entonces. Aquí en el capítulo 18, era Sara la que se rió y entonces también mintió, y eso no estuvo bien. El Señor habría juzgado en ese mismo instante si no hubiera sido por la promesa que le había hecho a Abraham. Aquí, en Génesis 18, 13, entonces el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Algo acaso es imposible para el Señor? A la fecha señalada, dentro de un año, volveré a ti y Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me he reído, porque tenía miedo. Algunos mienten a veces también por miedo. No todos mienten porque les divierte, sino que algunos mienten también por miedo. Y como ya he dicho, así era el caso aquí. No me he reído porque tenía miedo. Pero él respondió, sí, tú te has reído. El Señor no dejó eso abierto, no la dejó pasar, la corrigió y dijo, así fue. Cuán misericordioso es nuestro Dios. Está escrito en Romanos 4, versículo 3, o Romanos 3, versículo 4. Dios es veraz, aunque todo hombre sea mentiroso. Y ya sabéis que hoy se lo he dicho a nuestros queridos hermanos y hermanas, a la hermana Gutekunst, y que hemos recibido una nueva hermana apreciada que ha sido bautizada hoy aquí. Bienvenida entre nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios os bendiga a todos. Y de repente, durante la conversación en la mesa, dije que María había pronunciado la peor mentira que jamás se haya dicho en la tierra. Y ya os podéis imaginar lo que supone hacer una afirmación así. Pero es verdad. Podéis leerlo cuando el Señor Jesús, a los 12 años, se quedó en el templo de Jerusalén. Y ella regresa y dice muy emocionada, tu padre y yo te hemos buscado con gran inquietud. La buscaron con gran inquietud. Con eso pronunció la mayor mentira y designó a José como el padre de Jesús. Y podéis imaginaros por qué intervino el Señor. Entonces el Señor diciendo, ¿no sabéis que yo debía estar en la casa de mi padre? Corrigió inmediatamente. Corrigió. Si vuelvo a escribir esto, el Papa se me echará encima. Pero, como ya he dicho, todos recibirán su merecido y aún se les queda mucho por pasar. Todas las cosas que no están bien deben ser enderezadas. La gente, no sé si se lo puede decir a alguien, pero en la última revista de Stern, en la página 216, han publicado el chiste de la semana y les digo que me ha conmovido mucho. Ya sabéis lo que es un chiste. Lo publican, pero metieron a nuestro Señor en medio de eso y tuve que escribir, no pude evitarlo. Decía algo así, un judío se hace católico y se queja a Dios.
Es decir, el padre judío estaba horrorizado porque su hijo se había hecho católico y había renegado de la fe judía. Y en ese chiste casi le pongo un nombre desagradable porque estoy indignado por dentro. Y luego dice que el buen Dios dijo, no te enfades porque mi hijo también era católico. Ya os podéis imaginar, no sé qué podría hacer en ese caso. Y por supuesto lo he escrito, no sé si se publicará. Pero la gente lo ha perdido todo. Todo el temor a Dios, todo. Os diré una cosa, ni María ni nadie era católico o católica. En los 3 primeros siglos no existía la Iglesia católica en absoluto. Solo había una comunidad cristiana en Roma. Nada más. Había comunidades cristianas en Corintio, Efesio, en todas partes. Sí, algún día, como ya he dicho, nos subiremos a los tejados y la gente se subirá a nosotros. Pero Dios nos ha destinado a volver a agarrar esas 2 columnas como Sansón al final de los días. Mientras tanto, seguimos moliendo el molino y la gente nos compadece a todos por no haber avanzado más. Pero no os preocupéis. Dentro de nosotros grita día y noche, Señor, una vez más, para que se manifieste que tú eres el verdadero Dios y nosotros tu pueblo. Sí, tenemos un mensaje divino maravilloso que debe ser transmitido. ¿Y cuántas veces dijo el hermano Branham que en los últimos tiempos de la Reforma y de las otras eras de la Iglesia quedaron muchos cabos sueltos? No se podían ver ni entender las cosas como se ven y se entienden hoy en día. Incluso el profeta Daniel dijo en el capítulo 12, versículo 4, oh Dios le dijo, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos lo examinarán y así se aumentará el conocimiento. Estamos agradecidos de poder vivir en el tiempo en que se abren los sellos, en el tiempo en que realmente se revelan los misterios de la palabra y del reino de Dios y el misterio de Cristo, en el que se esconden todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Por un lado, ocultos, por otro, revelados. Eso es lo bello de vuelta. Así ha sido siempre y seguirá haciendo. Unos lo ven, los otros no. Unos lo entienden, los otros no. Unos lo aceptan, otros lo rechazan. Vamos a terminar rápidamente y probablemente ya no tendremos más preguntas. Quizás se hayan respondido más de las que se han plantado. Aquí continúa diciendo, por la fe salió de Egipto, sin temer la ira del rey, porque se hizo fuerte como si viera al invisible. También esa es una palabra maravillosa. Hebreos 11:27. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se fortaleció como si viera al invisible. Oh, que la fe nos conceda ojos ungidos para que también nosotros podamos comprender. Aunque el Señor es invisible a nuestros ojos, sabemos que dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No os dejaré huérfanos o no os dejaré ni os abandonaré. Todo de nuevo es fe, de vuelta es fe. Y esa es la fe de la revelación. El hermano Branham dijo tantas veces, la fe es la revelación. Revelación de lo que Dios
ha comunicado y prometido al creyente. Revelación viva, conexión con Dios a través de su palabra y del Espíritu, y revelación de lo que Dios ha prometido. Y la fe lo acepta ya como si hubiera sucedido ya. Imagínense, Moisés consideraba el oprobio de Cristo como una riqueza mayor que los tesoros de Egipto. Fue Moisés quien dijo: Dios les suscitará un profeta como yo de entre sus hermanos, y a él oirán, y el que no lo oiga será eliminado del pueblo. Y ya no era Isaías ni Jeremías, sino el profeta de Dios, el verbo hecho carne, como está escrito. Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por la boca de los profetas, en esos últimos días ha hablado a nosotros por el Hijo. Aquí vemos claramente que Dios dio la respuesta. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, pues se hizo fuerte como si viera al invisible. Por la fe ordenó la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el ángel de muerte no tocara a los primogénitos de los israelitas. Ya vemos lo que es la fe. La fe está relacionada con lo que Dios dice, y quien cree lo pone por práctica. Dios dijo: cada familia sacrificará un cordero y untará la sangre en los postes de la puerta. Y ellos hicieron con fe lo que Dios les había dicho. Dios cumplió su palabra. El ángel exterminador causó estragos por todo el país y hubo gritos en todas las casas insoportables, pero en las casas de los israelitas había paz y tranquilidad. La sangre estaba en los postes de las puertas, y el Señor dijo: cuando vea la sangre, pasaré por alto esa casa, porque hay un primogénito en él o en la casa y está bajo la sangre. Nosotros somos los primogénitos, y como primogénitos nos encontramos bajo la sangre. El ángel de la muerte puede enfurecerse, puede querer devorarnos, puede ir de un lado a otro como un león rugiente. No sé cuándo se sacia, pero dejadle ir. Algún día él tampoco estará allá. Entonces me alegraré cuando sea atado y arrojado. Pero él tiene que cumplir su tarea. También me gusta volver a leer este versículo. Por la fe dispuso la Pascua y el rocío de la sangre, para que el ángel de la muerte no tocara a los primogénitos de los israelitas. Así lo ha dicho Dios, y Moisés transmitió la orden. Él y todos obraron según ella. Y aquí no les sucedió nada. Los primogénitos quedaron intactos. Cuando vea la sangre, pasaré de largo y no tocaré vuestras casas, no les haré daño. Por la fe atravesaron el Mar Rojo como por tierra seca. Sí, si Dios dice: os sacaré de aquí a otra tierra, y si el mar se interpone en el camino, Dios abrirá un camino donde no hay ni camino. Tenemos que decirlo así, simplemente. Nuestro Dios nunca se ve en apuros. Él abre un camino donde no hay camino y allana ese camino para su pueblo. Pero se dice: por la fe. Por la fe cruzaron el Mar Rojo como por tierra seca. Cuando estaba en el Mar Rojo yo,
ya pensaba en ese pasaje y me preguntaba por dónde habrán cruzado. Qué bonito es saber que es verdad y que es cierto. ¿Os acordáis de que cuando un hombre muy inteligente se acercó al hermano Branham y le dijo, ¿sabes qué? No cruzaron el Mar Rojo, sino que al final cruzaron el Mar de los Juncos, donde el agua solo les llegaba hasta las rodillas? Oh, dice el hermano Branham, entonces no veo un milagro, sino dos. A saber, que Dios ahogó a todo el ejército del faraón con tan poca agua. Sí, así es, sí. La fe también tiene la respuesta a las dudas de los incrédulos. ¿Estamos del lado de Dios? Amén. No podemos hacer otra cosa. Os digo que estamos unidos a Moisés, a todos los hombres de Dios, a todos los santos que nos han precedido. Y si hubiéramos vivido en sus días, si hubiéramos marchado muy cerca de ellos, con fe, habríamos dado testimonio de que estamos del lado de Dios. Por la fe atravesaron el Mar Rojo como por tierra seca, mientras los egipcios se ahogaban al intentar lo mismo. Dios había allanado el camino para su pueblo, no para sus enemigos, para su pueblo, para su pueblo. Y cuando los enemigos pisaron ese camino allanado, perecieron en él. Podríamos seguir leyendo aquí. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Decidle a un incrédulo que hay que dar 7 vueltas y al séptimo día 7 más. Y entonces se les toca las trompetas y de repente todos los muros se derrumban. Sí, a los incrédulos les cuesta tanto creer, ¿verdad? Esa es la desgracia, pero nosotros podemos creer. ¿Quién estaba con nosotros en Jericó cuando vimos los restos de los muros? Son solo unos pocos restos de los muros derrumbados de Jericó, cuando se derrumbaron después de haber dado 7 vueltas alrededor de ellos. Hermanas y hermanos, ahora tenemos que llegar al punto culminante esta noche. ¿Qué fue? ¿Cómo sucedió? Se cumplió la orden divina. Se hizo lo que dijo el Señor. Ah, claro. 6 veces al día. Y a la 7ª vez, 7 veces los sacerdotes y los levitas y todo el pueblo harán lo que se les ha ordenado y lo que se les ha mandado. ¿Qué os diré? El Dios vivo solo tiene que mirar desde el cielo, o tuvo que mirar, y sucedió porque Él lo había dicho. Una palabra de Dios nunca puede ser quebrantada, nunca puede ser retirada. Dios la ha dicho, y en ello descansaba la fe. Y la fe trajo consigo la acción, y la acción trajo consigo la obra de Dios. Y así vieron los hijos de Dios, los hombres de Dios, el pueblo de Dios, la mano del Señor. Aceptemos ahora con fe que cuando actuamos según la palabra y el mandato del Señor, Dios no puede hacer otra cosa que confirmar la palabra, porque ya lo ha dicho Él, y Él cumple su palabra, se mantiene a su palabra. Antes caerá el cielo que me engañe su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Él, el Señor, que envió a todos sus siervos y profetas tarde y temprano. Y nosotros, como está tan bellamente escrito en el capítulo 12, nos vemos rodeados por una nube de testigos tal. Tengamos valor, avancemos y confiemos en el Señor. Pidámosle que nos dé valor y fuerza para poner en práctica la fe, para que Él pueda cumplir y confirmar lo que ha prometido.
Alabado y bienaventurado sea su santo nombre. Amén. Levantémonos. Y también mi corazón se siente impulsado a darte gracias y a adorarte. Oh Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tú eres el Dios vivo y no el Dios de los muertos. Y nosotros no buscamos al vivo entre los muertos. Tú has resucitado, tú hablas, tú actúas, tú salvas, tú sanas, tú bendices. Señor, haz de nosotros una comunidad y congregación de fe bíblica, personas que saben que están bajo la protección de la sangre. Danos el sello del Espíritu Santo, Señor. Creemos en ti y confiamos en ti. Gracias por las Sagradas Escrituras, por los maravillosos testimonios que contienen. Ten gracias por esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.